Estaba diciendo a los que se están conectando ahora de que nuestro examen, o nuestro primer examen parcial, va a ir hasta la bolilla número 11, ¿verdad? Vamos a terminar la bolilla 10, la siguiente clase, damos la bolilla 11, ¿verdad? Inclusive si hay un pequeño tiempo al final de la jornada que viene, y quieren hacer algunas preguntas para poder repasar un poco, también podemos habilitar algunas preguntas dentro de lo que serían esas 11 bolillas que se van a desarrollar o que se están desarrollando para lo que sería el primer examen parcial, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir avanzando, retomando más que nada. Maestro, Sí. Unos cuantos compañeros están diciendo que no se le aceptó todavía por ahí, si hay pendiente ahí alguien para aceptar. Sí, voy aceptando. Son 2 compañeros que no se lo aceptó, ahora estoy aceptando. Ya que estoy hablando con Gracias, ustedes. profe. Ahí ya están ingresando, tenemos 39 personas que están hoy día en la clase. Entonces vamos a ir arrancando. Yo le voy a ir aceptando, no tengo problema, tengo abierta acá la pantalla y voy a ir ingresando, ¿verdad? Muy bien. La clase anterior, antes que nada, vamos a retomar. Ustedes me van a decir, porque en los últimos minutos de la clase pasada era que tuvimos el problema de audio, ¿verdad? Pero creo que ya habíamos visto todo lo que sería la parte de obligaciones condicionadas, también ya vimos obligaciones en moneda extranjera, obligaciones de hacer, y habíamos ya también desarrollado el artículo 91, que habla de lo que serían las obligaciones simultáneas o codeudores solidarios del fallido, ¿verdad? Que sería el artículo 91, ¿verdad? Muy bien. Ahora, siguiendo nuestro programa, vamos a lo que sería el artículo 92, que voy a compartir también la pantalla siempre que, de manera que puedan seguir el... ¿Ven alguna pantalla compartida ahí? No, profesor. Sí, profe, en inglés. No. Bien, un ratito. Muy bien. Bueno, no ven, no hay compartido de pantalla, ¿verdad? No, profe, no sale nada. Creo que necesita una autorización especial según el zócalo que mostró anteriormente para que pueda compartir en la pantalla. Bueno, no hay problema. Vamos a seguir nomás. Vamos a seguir un ratito, voy a deshabilitar entonces esto. Salgo de aquí, salgo de aquí. Y nada, ¿verdad? No, profe. Bueno,
No sé realmente por qué no está saliendo, pero bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar. Eh, Vamos a aceptarle a dos personas más. Una persona más. Ahí está. Muy bien. Bueno, no importa. Vamos directamente quería facilitarle lo que sería la exposición, ¿verdad? Teniendo los artículos en la pantalla, pero no hay drama. Les pediría que tengan sus códigos a mano, porque vamos a ir viendo y comentando esos artículos del código, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el artículo 92, ¿verdad? Si tienen a mano. Dice, entre otras cosas, el auto de quiebra suspende solo respecto de la masa el curso de los intereses convencionales o legales de todos los créditos, con excepción de aquellas que tuvieran una garantía real. Estos serán reconocidos tan solo hasta el monto de lo producido o del producto de los bienes afectados. Bueno, este artículo básicamente tiene una característica importantísima que prácticamente se da en forma casi única, por no decir única, en los juicios de este tipo, en los juicios concursales, ¿verdad? Que sería la suspensión de intereses, la declaración de quiebra de una persona física, jurídica, evidentemente, y que esa persona ha suscrito contratos, ha tomado créditos, ha realizado operaciones en donde o por los cuales se ha obligado, ¿verdad? Evidentemente, esa situación va modificando ese escenario de crédito que tiene un curso normal, ¿verdad? Que sería un estado de solvencia en donde evidentemente el crédito va generando sus frutos o sus intereses, pero en este caso, el tomador de ese crédito, ¿verdad? Cayó en quiebra, ¿verdad? Es una persona en un estado de falencia o falencial o fallido, como se diría, y evidentemente esa situación hace de que algunas consecuencias normales, volviendo a lo que sería el tema del crédito, se vayan modificando. En este caso, una de las características importantes dentro de esta modificación o dentro de este nuevo escenario patrimonial comercial, diríamos, financiero inclusive, es la suspensión de esos intereses. Evidentemente, un patrimonio que se revela indolente, impotente para poder cumplir con sus obligaciones, y si no está pudiendo cumplir con el capital mismo, evidentemente va a ser difícil de que también cumpla con los intereses. Entonces la ley, a través de lo que sería el artículo 92, habla de esa suspensión. ¿Desde cuándo? Desde el auto declarativo de quiebra, desde la resolución que el juzgado dicta ordenando o declarando la quiebra de esa persona física o jurídica, ¿verdad? Y evidentemente esa declaración de quiebra tiene uno de los efectos importantes que sería la suspensión de esos intereses con respecto a lo que serían las demandas que puedan venir en contra de la masa, ¿verdad? Entonces ya no van a correr intereses y los acreedores van a tener que evidentemente demandar, pero con la suspensión de esos intereses. No se van a seguir generando intereses con esa masa que va a estar o ese patrimonio que va a estar evidentemente en quiebra. Como dice Lebrón, se suspende el curso de los intereses de los créditos contra el fallido, que es lo que dice el artículo 92. Existe una excepción, ¿verdad? Que también tiene sus límites, que es lo que dice la segunda parte del artículo, perdón, la última parte del artículo 92 en su primer párrafo, con excepción de aquellos que tuviesen una garantía real. Estos serán reconocidos tan solo hasta el monto del producto de los bienes afectados.
Habíamos hablado del caso de lo que sería un ejemplo, ¿verdad? Una hipoteca, ¿verdad? Una hipoteca que fue tomada por el deudor fallido. Esta persona fue a la quiebra, garantizó ese crédito con un inmueble, diríamos, ¿verdad? Ese acreedor hipotecario tiene un privilegio dentro de lo que sería el concurso. Ese acreedor hipotecario, para él excepcionalmente no se suspenden los intereses, porque en el caso que estamos hablando en forma primaria, se refiere a lo que serían los créditos comunes o créditos quirografarios. Entonces, para ello, evidentemente, se suspenden los intereses, mientras que para los acreedores hipotecarios, vamos a dar ese ejemplo, o puede ser también prendario, evidentemente para ellos está habilitado el concurso especial, o lo que sería también para los intereses, pero esos intereses tampoco son ilimitados. Esos intereses van a cubrir el producto del bien en ejecución. Es decir, si la casa vale, supongamos, o perdón, vamos a decirlo, si el crédito tiene un crédito de 200 millones, ¿verdad? Y la propiedad se va por 300 millones, pero el crédito ya generó un interés de 400 millones, vamos a decirlo, entonces va a tener que asumir esa pérdida por esos intereses que no va a poder cobrar. Va a poder cobrar una parte de los intereses porque evidentemente la propiedad vale mucho menor o tiene un valor menor a lo que sería el total de los créditos que va generando esa hipoteca. Entonces, esa es la limitación que le da la ley en cuanto a lo que serían los créditos que tienen una garantía de ese tipo. Entonces, esa es la excepción que dice la ley en cuanto a la suspensión de los intereses, que sería con los créditos que tengan una garantía real, ¿verdad? Se va a asumir de que con la ejecución, ¿verdad? O el remate o la liquidación de todo ese patrimonio, en pocas palabras, el acreedor va a tener que cobrar capital y los intereses que pueda generar, perdón, lo producido de esa ejecución, siempre haciendo la salvedad que tiene que hacer a través de un concurso especial, que más adelante vamos a ver cómo sería ese procedimiento, ese proceso de concurso especial, que no es otra cosa que una ejecución directa o especial dentro de un proceso de quiebra, en este caso, no, no es un proceso independiente, sino un proceso dentro de lo que sería el proceso de convocatoria, perdón, no es convocatoria, dentro del proceso de quiebra, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, en cuanto a la siguiente parte del programa, estábamos hablando de los codeudores, ya dijimos, de la suspensión de los intereses, ya dijimos, ¿verdad? Y vamos a hablar de los contratos bilaterales, ¿verdad? El artículo 95 de la ley 154/69 habla un poco sobre lo que sería la situación, ¿verdad? O la particularidad que se presenta desde el momento de una declaración de quiebra con respecto a los contratos bilaterales, donde la regla es de que una vez declarada la quiebra, eso o esa situación de declaración de quiebra no resuelve esos contratos bilaterales. O sea, ¿cuáles serían los contratos bilaterales? Serían los contratos, ¿verdad? Los acuerdos que haya llegado este deudor fallido con, evidentemente, con terceras personas antes de la declaración de la quiebra. ¿Qué pasó? Esa declaración de la quiebra, evidentemente, habíamos dicho, viene a cambiar, viene a patear el tablero patrimonial del deudor fallido, evidentemente, con consecuencias con relación también a los que firmaron o suscribieron algún tipo de contrato con el deudor fallido. Y evidentemente la ley 154 trata de fijar ciertas formas de resolver
esos contratos que evidentemente vamos a ir viendo cómo se van resolviendo, contratos laborales, contratos de mandatos, contratos de seguros inclusive, contratos entre locador y locatario. O sea, son diferentes situaciones que evidentemente esta parte del programa y esta parte de lo que serían estos artículos que vamos a comentar hoy día, vamos a utilizar también un poco el Código Civil, porque evidentemente hay algunos puntos que están desarrollados en el Código Civil para poder ir resolviendo estas situaciones que van presentándose, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 93 y vamos a ir explicando. La declaración de quiebra no resuelve los contratos bilaterales, es lo que le estaba diciendo, esa es la regla de la ley de quiebras con respecto a los contratos bilaterales en relación a una declaración de quiebra, por un lado. Esto tiene sus excepciones también, que vamos a ir viendo cuáles son las excepciones a esta situación de los contratos bilaterales. Por un lado, los contratos bilaterales que a la época de la declaración de quiebra estuviesen pendientes de ejecución, total o parcialmente, por el fallido y su contratante, podrán ser cumplidos previa autorización del juez por el síndico, el cual podrá exigir al otro su cumplimiento. Entonces, esta es una situación en donde evidentemente acá tenemos dos personas muy importantes dentro de lo que sería el escenario falencial o el escenario de quiebra, que es evidentemente el juez, que finalmente es el que va a autorizar la situación contractual que va a sobrevenir, ¿verdad?, con respecto a esta situación que se presenta, ¿verdad? Y el síndico de quiebras que en ese momento, acuérdense, esto es también pregunta de examen, ¿verdad? El síndico de quiebras es el administrador de todo el patrimonio del fallido. Ahora le estoy admitiendo unos cuantos, ¿verdad? Es el administrador del patrimonio del fallido y evidentemente es el que toma el lugar de este fallido, vamos a decirlo, con respecto a las situaciones que se están sobreviniendo, ¿verdad? En cuanto a que él tiene que tomar esa posición, vamos a decirlo, para seguir o no seguir contractualmente con las operaciones que lo ha hecho con anterioridad el deudor fallido, ¿verdad? Hay un micrófono abierto. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Bueno, sigamos. El que hubiese contratado con el deudor declarado en quiebra, ¿verdad?, podrá exigir al síndico, evidentemente ya no al deudor fallido, al síndico, que es el que está tomando la posición del deudor fallido y es que el que finalmente va a realizar todos los actos que en su momento lo tendría que haber realizado el fallido. Todo esto nace desde el momento de la declaración de la quiebra, ¿verdad? Entonces, el que hubiese contratado con el deudor declarado en quiebra podrá exigir al síndico de quiebra que manifieste dentro del plazo que el juez fije si va a cumplir o rescindir el contrato. Muy bien. Aun cuando no hubiese llegado el momento de su cumplimiento. Evidentemente es una excepción o una particularidad que nace de esta declaración de quiebra. En caso del silencio del síndico, el concurso no podrá reclamar posteriormente el cumplimiento, ¿verdad? El síndico de quiebra en este caso es inclusive responsable de todas las manifestaciones, las contestaciones que evidentemente hoy día en este proceso la tiene a él como figura central dentro de la protección del patrimonio, dentro de la administración del patrimonio y evidentemente dentro de las contestaciones o traslados que le pueda dar el juez en cuanto a ciertos puntos particulares, ¿verdad? Acuérdense que hoy también antes, ¿verdad? Yo digo antes cuando evidentemente yo estaba un poco dentro de lo que sería el Poder Judicial, ya en los juzgados, ¿verdad? Y en la sindicatura de quiebra, inclusive que estuve mucho tiempo, ¿verdad? Como funcionario dentro de lo que sería la sindicatura de quiebras, evidentemente no existían, y nada, lo que es también la actividad profesional hoy día, no existían los expedientes electrónicos, ¿verdad? Entonces uno cuando veía un expediente concursal normalmente son muy voluminosos, muy engorrosos, a veces muy problemáticos en cuanto a su manejo, ¿verdad? Pero hoy día el esquema de lo que sería el procedimiento electrónico ha facilitado mucho lo que serían inclusive las notificaciones que van cayendo día a día en las bandejas, ¿verdad? Y uno no puede decir en este caso en la posición de las partes, ¿verdad? Ya sea síndico, fiscal,
o ya sean acreedores o la parte misma dentro del proceso concursal, evidentemente tener desconocimiento a lo que serían las notificaciones que van llegando. Evidentemente eso ha facilitado mucho, el sistema electrónico tiene sus vueltas en cuanto a la adecuación, ¿verdad? Especialmente de los que en principio no estábamos acostumbrados a seguir esa forma de tramitación del juicio, pero por sobre todas las cosas ha facilitado y ha agilizado las contestaciones igualmente de las partes, y llámese parte igualmente el síndico de quiebras, dentro de lo que sería un proceso concursal. Acuérdense también de que rige siempre dentro de las quiebras, e igualmente las convocatorias, la regla fundamental procesal de notificación automática dentro de lo que sería todos los procesos concursales. Todas las notificaciones o todas las resoluciones se notifican en forma automática, que serían los martes y jueves de cada semana, evidentemente, y que eso hace o genera ya el plazo que se va a ir cumpliendo para poder contestar o no alguna vista, ¿verdad? O traslado judicial, ¿verdad? Muy bien. Sigue diciendo el artículo 93. La otra parte podrá suspender la ejecución de la prestación a su cargo hasta que el síndico cumpla con la suya o dé fianza de cumplirla, ¿verdad? Evidentemente, esta fianza le va a dar fuerza, le va a dar garantía a la otra parte de que evidentemente el síndico va a cumplir su parte, ¿verdad? Que sería la parte del deudor fallido, pero que el síndico ya va a administrar esa situación, va a considerar si es que conviene o le conviene a la masa poder realizar o continuar con ese contrato, o directamente no le conviene a la masa, ¿verdad? Si el síndico no lo hiciere, ¿verdad? Dentro del plazo fijado por el juez, dentro de ese traslado, evidentemente, que no excederá de 30 días, el contrato quedará rescindido de pleno derecho. Va a terminar el contrato, evidentemente, por este silencio del síndico de quiebras ante un pedido que está teniendo judicialmente y no lo está respondiendo. Entonces también el síndico de quiebras es responsable, evidentemente, por esa correcta administración, no solamente administración física u operativa o en la cancha, como se diga, del patrimonio del deudor, sino que también dentro del procedimiento que evidentemente le puede o perjudicar o beneficiar a la masa de acreedores, ¿verdad? En ese momento también los acreedores mismos están ya interviniendo dentro del proceso concursal, controlando el proceso y evidentemente están atendiendo toda esta situación que se va presentando procesalmente dentro de este proceso liquidatorio, al igual que el Ministerio Público, ¿verdad? Muy bien. Si hay preguntas, ustedes me frenan, sin ningún problema vamos a ir aclarando o vamos a ir ampliando, ¿verdad? Si no hay preguntas, seguimos. Seguimos. Muy bien. Acá le voy a admitir a otros compañeros más. Un ratito. Ahí están ya todos admitidos. Seguimos. Ahora, siguiendo con nuestro programa, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre... seguimos con la parte del contrato, el artículo 94. Dice: el contratante que hubiese dado cumplimiento a sus obligaciones en un contrato bilateral y hubiese hecho tradición de la cosa, que es lo que pide el programa, contratantes que han hecho tradición de la cosa, este es el punto, y hubiese hecho tradición de la cosa, dijimos, al deudor fallido antes de la declaratoria de quiebra, no podrá exigir evidentemente, la restitución de su prestación y solamente podrá concurrir como acreedor del concurso. ¿Qué pasó acá? Evidentemente existió una operación, puede ser la venta, a lo mejor la venta de una cosa, ¿verdad? Una de las partes hizo tradición o hizo entrega del bien que formaba parte, ¿verdad? El objeto de ese contrato, pero ¿qué dice la ley? Dice de que si hubiese hecho tradición de la cosa al deudor fallido antes de la declaratoria de la quiebra, no hablamos de un tiempo tampoco, de días o de meses o lo que sea, ¿verdad? Sino que antes de la declaración de la quiebra, si hubiera hecho la tradición de la cosa,
esta persona que evidentemente tiene un crédito contra el fallido, no podrá exigir primero la restitución de la cosa, no podrá exigir la devolución de la cosa, pero evidentemente al existir un crédito a su favor, deberá presentarse a verificar ese crédito, evidentemente por el monto que le está debiendo el deudor fallido. Entonces, acá hace un poco también la aclaración Horacio Lebrón, me gustaría que también vayan leyendo el material, donde evidentemente dice, esta situación se va a dar, y él se remite inclusive ya a la subcomisión de Derecho Comercial que había redactado esta parte del artículo, si es que existe una rescisión del contrato. Entonces, esa rescisión del contrato también da un poco más de claridad a este artículo 94, ¿verdad? ¿Por qué no va a existir una restitución de la cosa si esta persona hizo tradición de la cosa antes de la declaración de la quiebra? Entonces la ley dice, no, usted no va a tener ningún derecho de restitución de la cosa, pero sí va a tener un derecho de acreencia o una creencia en donde esa creencia lo va a tener que reclamar dentro del proceso verificatorio de crédito en el concurso, en la quiebra, ¿verdad? Pero la particularidad es de que el contrato debe ser rescindido. ¿Por qué? Por las situaciones, vamos a decirlo, establecidas en el artículo 93, que es el artículo anterior, ¿verdad? Tiene que haber un contrato rescindido. Y voy a leer nomás, es corto, pero voy a leer para que ustedes entiendan, ¿verdad? Y para que esto pueda ser entendido, ese artículo 94. ¿Verdad? Lo que decía inicialmente la subcomisión de Derecho Comercial cuando estaba redactando ya en el 69 este artículo, ¿verdad? Y un contrato que es rescindido. Esa es la parte que hay que integrar a este artículo 94 para poder entender el sentido. Por aplicación del precepto anterior, que sería el anterior artículo, la otra parte no podrá exigir la restitución de la prestación que hubiese dado o pasado a propiedad del fallido antes de la creación de la quiebra y solamente podrá concurrir como acreedor del concurso para reclamar lo que le corresponde. Entonces, así hay que leer este artículo 94 para poder entender el verdadero sentido, ¿verdad?, que le quiso dar el legislador a poder al insertar esta normativa dentro de esta ley, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Ahora bien, vamos a hablar sobre la declaración de quiebra en los contratos de locación o contrato de locación, que es lo que me pide el programa. Ahí vamos al artículo 95, el artículo 95 de la ley de quiebras. Locación. Ustedes ya vieron contratos, evidentemente hechos y actos, sí, contratos ya vieron. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí, como dice ese meme? Todavía no tuvimos contratos. Bueno, van a tener, pero básicamente el contrato, en este caso, vamos a hablar de algunos contratos. Vamos a iniciar con lo que sería el contrato de locación, ¿verdad? Que es un contrato, vamos a decir, un contrato de alquiler, en donde una persona, un propietario de un bien, ¿verdad? De una propiedad, digamos, evidentemente, quien viene a ser el locador o el propietario, ¿verdad? Le da en alquiler por un monto X, ¿verdad? Una propiedad a un locatario, a un inquilino, ¿verdad? Muy bien. En este escenario tenemos dos posibilidades, ¿verdad?, que es lo que le interesa a la quiebra, vamos a decirlo, o al derecho concursal. Posibilidad número uno, que el fallido fuese el locatario, que es lo que dice el artículo 95, que vamos a desarrollar ahora. Y posibilidad número dos, que el fallido fuese el locador, ¿verdad? O el propietario, ¿verdad?, de ese bien que está dado en locación. Esas son las situaciones que está presentando el artículo 95 y estas son las formas en las que se soluciona esa situación. La declaración de quiebra producirá sobre el contrato de locación los siguientes efectos. Acuérdense, la regla siempre es la regla establecida en el artículo 93, en donde la declaración de quiebra no resuelve esos contratos bilaterales. O sea, van a seguir.
pero con estas particularidades, y esto es un contrato bilateral entre locador y locatario. Si el fallido, el quebrado o la persona que está en una situación de falencia, ¿verdad? Si el fallido fuese el locatario, o sea, el inquilino, el que está alquilando esa propiedad, tanto el locador, el dueño, como el síndico podrán pedir la rescisión del contrato, ¿verdad? Entonces, esto es evidente porque el que está o el que cayó en un estado falencial o de quiebra, que es el fallido, que en este caso sería el inquilino, evidentemente existe una situación nueva en donde el locador y el síndico, evidentemente, o esa situación misma hace de que exista una imposibilidad de pago normal, por lo menos, de ese contrato de locación, ¿verdad? Entonces, si el fallido fuese el locatario, ¿verdad? Tanto el locador, el dueño, como el síndico, que en este caso el síndico ya va a representarle al fallido, ¿verdad? Podrán pedir la rescisión del contrato, ¿verdad? Se puede pedir la rescisión del contrato y algo muy importante en este punto, al decir podrán, es una palabra potestativa, facultativa, no es obligatorio. Se podrá pedir como tampoco no se podrá pedir, porque si la persona evidentemente, en este caso el fallido, puede seguir cumpliendo con su alquiler, vamos a decirlo, entonces evidentemente eso puede ser negociado, en este caso con el locador, con el dueño de la propiedad, ¿verdad? Y también ya con intervención del síndico de quiebras, que es el que va a representarle al fallido, ¿verdad? Muy bien, un micrófono está abierto, por favor, si puede silenciar. Gracias. Ahora, ¿qué pasa en otro escenario? Si el fallido, el quebrado, vamos a decirlo, realmente no se dice quebrado, ¿verdad? Hay autores que dicen que no se dice quebrado, aunque vamos a ver algunas doctrinas donde se usa la palabra quebrado, pero digo quebrado para que más o menos se ubiquen y se entiendan, ¿verdad? El fallido, la persona que está en un estado de falencia o el quebrado, ¿verdad? Para que se entienda, esa es la persona que evidentemente fue a la quiebra. En este caso vamos a hablar ya del locador, ¿verdad? La persona o el propietario que está dando en alquiler su propiedad, ¿verdad? Entonces, el dueño de la propiedad se fue a la quiebra. ¿Qué pasa con ese contrato? El contrato continuará, dice la ley, produciendo sus efectos. El síndico podrá, sin embargo, pedir al juez la rescisión del contrato si las condiciones en que hubiese sido realizada la locación fueran evidentemente perjudiciales para la liquidación, en este caso para lo que sería la administración. En este caso, evidentemente, el síndico de quiebras puede encontrar algunas irregularidades en ese contrato de locación que evidentemente le puedan perjudicar a la masa, ¿verdad? En ese caso, él va a analizar, inclusive puede recurrir a peritos especializados en este tema, en cuanto al tipo de propiedad, cuánto se puede alquilar esa propiedad, cuáles son los precios que se están ofertando normalmente en el mercado. Y evidentemente, si existe alguna irregularidad que va a perjudicar a la masa, entonces el síndico puede pedir, como dice el punto número 2 de este articulado, puede pedir al juez la rescisión del contrato, ¿verdad? Esa es una facultad que tiene el síndico. Evidentemente eso va a pedir al juez para que así sea, ¿verdad? El juez sigue diciendo el artículo. También los artículos, acuérdense también que en la ley de quiebra los artículos son bastante extensos. Esto también está muy cuestionado ya por los doctrinarios, ¿verdad? No solamente Lebrón, el doctor Canopsina, el doctor Julio Blas Noé, ¿verdad? Cuestionan que muchos de los artículos de la ley de quiebra podían formar parte de 2, 3 y hasta 4 artículos diferentes, ¿verdad? Es como que se van metiendo varios artículos, perdón, varias situaciones, ¿verdad? Dentro de un mismo articulado, ¿verdad? Pero que esto podrían representar 2 o 3 o 4 artículos y van a ir viendo que eso es así, ¿verdad? O sea, este artículo 95 fácilmente podría tener 3 artículos, ¿verdad? De manera a poder tener una organización más didáctica dentro de lo que sería el estudio, ¿verdad? Y la aplicación de los articulados, ¿verdad? Pero sigue diciendo, el juez escuchará al locatario y si éste supusiera la rescisión, imprimirá el pedido del trámite de los incidentes previstos
en el artículo 187. El juez escuchará al locatario, que en este caso sería el fallido, ¿verdad? El fallido puede oponerse a la rescisión que a lo mejor el locador está pidiendo esa rescisión, ¿verdad? Pero el fallido, evidentemente, supongamos de que sea su propiedad donde él está viviendo, evidentemente, entonces él puede oponerse a este pedido de rescisión y él va a poder intervenir dentro de ese incidente, ¿verdad? Y van a seguirse las reglas establecidas en el artículo 187 en cuanto a los incidentes, ¿verdad? Entonces, un poco el locatario, en este caso, el locatario, inquilino fallido, vamos a decirlo, se defiende dentro de esta situación en donde están pidiendo la rescisión del contrato de alquiler, ¿verdad? Y termina diciendo este extenso artículo 95, en caso de rescisión o aun cuando no se produjera la misma, el pago de alquileres o arrendamientos anticipados no tendrá eficacia respecto de la masa, sino hasta el periodo de un año subsiguiente al auto declarativo de la quiebra, salvo que dicha modalidad de pago esté expresamente convenida en el contrato, ¿verdad? Muy bien. Lo que sería la parte que habla el programa en cuanto a los contratos de locación, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a tocar lo que sería la compensación. Muy bien. La compensación, una figura que vamos a decir que da término a ciertas obligaciones o a las obligaciones, la tenemos insertas en los artículos 96 y 97 de la ley de quiebras, pero atiendan a una cosa. Estos artículos 96 y 97, quiero que anoten, están derogados de la ley de quiebras. Están derogados por imperio de lo que serían los artículos 615 al 622, que es la parte de compensación establecida en el Código Civil. Evidentemente, al existir una reglamentación nueva en cuanto a lo que sería en tiempos de la ley, ¿verdad? Evidentemente, el Código Civil deja de lado lo que serían las disposiciones establecidas en la ley de quiebras con respecto a compensación. Entonces tenemos que remitirnos al Código Civil, artículo 615 en adelante, para poder entender esta parte del programa que habla sobre la compensación. Muy bien. Si tienen a mano, que es lo que quería compartirle en pantalla, pero no me dio posibilidad, pero si tienen a mano el Código Civil, vamos a ir leyendo algunos puntos de lo que sería compensación, ¿verdad? Para que también podamos entrarnos en algunas excepciones, evidentemente, que establece la ley de quiebras y más el Código Civil ya remitido a los concursos, vamos a decirlo, con respecto a la compensación. Para hacer un poco memoria, porque esto va a ser muy importante, porque de acá después van a venir las excepciones, vamos a ver las reglas de la compensación establecidas en el Código Civil. Y dice, el artículo 615, compensación. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio y recíprocamente en la calidad de deudor y de acreedor de una suma de dinero o de otras prestaciones de la misma especie, siempre que ambas deudas sean civilmente subsistentes. Esto quiero que atiendan bien estas características porque después con esto van a venir las excepciones dentro de las compensaciones en el concurso, ¿verdad? Sean deudas civilmente subsistentes, líquidas, exigibles, dice, expeditas de plazo vencido, y si fuesen condicionales, se haya cumplida la condición. Opuesta a la compensación, extinguirá con fuerza de pago las dos deudas. Vemos que la compensación